Tipos de biomoléculas orgánicas: carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Biomoléculas orgánicas. Todas las moléculas orgánicas que forman parte de los seres vivos están constituidas por la unión de varios átomos de carbono. En los compuestos orgánicos, el carbono forma un total de 4 enlaces covalentes que pueden unirlo a 4 átomos diferentes o bien a un mismo átomo mediante varios enlaces. El átomo que se une al carbono puede ser otro carbono o un elemento distinto, como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno o azufre. La unión entre átomos de carbono puede dar lugar a estructuras moleculares complejas, incluyendo cadenas lineales, cadenas ramificadas o ciclos. Esto hace de este elemento el más versátil de todos los de la tabla periódica, dando lugar a una enorme variedad de compuestos de la que se benefician los seres vivos. Lípidos. Los lípidos son sustancias insolubles en agua, hidrófobas, que forman parte de las membranas biológicas y que se utilizan como reservas de energía o aislante térmico. Algunos deben ser consumidos en la dieta, vitaminas liposolubles, y otros realizan funciones hormonales, hormonas sexuales, esteroides. Los ácidos grasos son los lípidos que absorbemos como nutrientes de los alimentos. Los organismos los usan para formar compuestos complejos como los triacilglicéridos, que se usan como reserva energética, o los fosfolípidos, que forman parte de las membranas celulares. Los fosfolípidos tienen una característica química peculiar. Una parte de su estructura es apolar y se disuelve mal en el agua. En cambio, la otra parte es polar y por lo tanto hidrófila. En presencia de agua, estas moléculas pueden disponerse formando una doble capa. En ella las zonas externas son hidrófilas, mientras que las zonas que repelan el agua quedan en el interior de la bicapa. Esta estructura forma las membranas celulares. Se caracterizan porque mantienen separadas el interior y el exterior de la célula, al no permitir el paso del agua ni de sustancias hidrófilas. Carbohidratos. Los monosacáridos son los compuestos más sencillos de una familia de sustancias que reciben el nombre de glucídidos o carbohidratos. Desde el punto de vista químico se caracterizan porque en su estructura hay siempre dos grupos funcionales: un grupo oxo que puede encontrarse en el primer carbono, dando lugar a las llamadas aldosas, o en el segundo, dando lugar a las cetosas, y grupos alcohol o en todos los demás carbonos. Los monosacáridos pueden cerrarse sobre sí mismos formando ciclos. Las células utilizan los monosacáridos como combustibles metabólicos. También se utilizan como elementos de los nucleótidos, que a su vez forman parte de los ácidos nucleicos. Los monosacáridos pueden unirse entre sí formando cadenas lineales o ramificadas llamadas polisacáridos. Las grandes moléculas formadas por la unión de otras más pequeñas se llaman polímeros y sus unidades monómeros. En los seres vivos, los polisacáridos pueden tener dos funciones fundamentales: reserva de energía, como el almidón en vegetales y el glucógeno en animales, o la formación de estructuras de soporte, como las células que forman la pared celular en vegetales. Los polisacáridos de reserva energética se utilizan arrancando los monosacáridos de uno en uno. Aminoácidos y proteínas. Los aminoácidos son una familia de compuestos que forman las proteínas. Todas presentan una estructura común y una parte específica. La parte común incluye un átomo de carbono unido a un hidrógeno, carbono y un grupo ácido y un grupo amino unidos al mismo carbono. La parte específica es un grupo radical que varía de un aminoácido a otro y que también se encuentra unido al carbono. Las proteínas están formadas por 20 tipos de aminoácidos distintos que solo se diferencian por su grupo R. El grupo ácido y el grupo amino de dos aminoácidos pueden reaccionar entre sí formando un enlace que recibe el nombre de enlace peptídico. El compuesto que resulta sigue teniendo un grupo carboxilo en un extremo y un grupo amino en el otro. Esto permite que los aminoácidos puedan unirse formando cadenas de gran tamaño llamadas proteínas.
En una proteína, los 20 aminoácidos pueden combinarse de forma totalmente libre en cuanto a un número y orden, lo que hace que el número de proteínas posibles sea virtualmente infinito. Dos proteínas se diferencian entre sí por su estructura primaria, que en el orden en el que se disponen los aminoácidos que forman la proteína. Los aminoácidos que forman una proteína se atraen entre sí, haciendo que la proteína adquiera una forma tridimensional concreta. La forma espacial de la proteína constituye su estructura terciaria. La gran variedad de estructuras primarias posibles hace que también pueda existir una gran variedad de estructuras terciarias, lo que tiene gran importancia desde el punto de vista biológico porque la función de cada proteína depende de su forma tridimensional. Gracias a su gran variedad de estructuras, las proteínas pueden realizar la mayor parte de las funciones que realizan los organismos. Hacen posibles las reacciones químicas, forman estructuras celulares, sirven de mensajeros químicos, controlan el funcionamiento de los genes, reciben estímulos, almacenan materiales y energía, transportan sustancias, producen y permiten el movimiento. Nucleótidos y ácidos nucleicos. Los nucleótidos son un tipo de moléculas orgánicas que, a su vez, están formadas por la unión de tres tipos de moléculas, uno o varios fosfatos, un monosacárido de 5 carbonos y una base nitrogenada. Los nucleótidos son una familia de compuestos dentro de la que hay diferentes posibilidades de variación. Pueden tener dos tipos de monosacáridos, ribosa y dexorribosa, de 1 o 3 fosfatos y varias bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina, timina o uracilo, nicotinamida. En total, en una célula hay unos 200 tipos de nucleótidos y sustancias relacionadas diferentes. Los nucleótidos tienen una función biológica relacionada con la transferencia de energía debido a que los enlaces entre grupos fosfatos son de alta energía, lo que significa que para formarse necesitan que se aporte una gran cantidad de energía, pero también que cuando se rompan liberan gran cantidad de energía, pero pueden pasar de unas reacciones a otras. Los nucleótidos con 3 fosfatos actúan como bacterias que pueden descargar energía cediéndola para que ocurran otras reacciones químicas o cargarse gracias a la energía de otras reacciones. La molécula que cumple esta función en la mayor parte de los casos es el ATP. Otra forma de energía química es el poder reductor, que es la capacidad de donar electrones a una sustancia. Este proceso permite que ocurran un tipo de reacciones imprescindibles en los seres vivos, las de oxidación-reducción. Las sustancias que realizan esta función con mayor frecuencia en los seres vivos es el NADH, nicotín, adenín, dinucleótido. Los nucleótidos pueden formar polímeros en forma de cadenas que reciben el nombre de ácidos nucleicos. Hay dos grandes tipos de ácidos nucleicos, según el monosacárido que forma parte de los nucleótidos. Si el monosacárido es la ribosa, el ácido nucleico resultante es el ARN, ácido ribonucleico. Las bases nitrogenadas que lo forman son adenina, citosina, guanina y uracilo. Si el monosacárido es la desoxirribosa, el ácido nucleico que se forma es el ADN, ácido desoxirribonucleico. Y en su composición aparece timina en lugar de uracilo. Los ácidos nucleicos son heteropolímeros porque están formados por monómeros distintos, como las proteínas. La parte que varía entre los nucleótidos es la base nitrogenada. Los ácidos ribonucleicos hay varios tipos, forman siempre una única cadena lineal. Algunas tienen una estructura tridimensional debido a que se pliegan sobre sí mismos. El ADN tiene una estructura característica en forma de doble hélice, formada por dos cadenas complementarias entre sí. Las dos cadenas están unidas mediante puentes de hidrógeno específico entre bases concretas. La adenina es complementaria de la timina y la citosina es complementaria de la guanina. Debido a esta estructura, la secuencia de nucleótidos de una cadena determina la de la otra hebra. Los organismos necesitan información para poder mantener su funcionamiento, elaborar sus componentes, organizarlos en su estructura, controlar y regular su funcionamiento, ajustándolo a sus necesidades.
Esta información, que se denomina genética porque sus unidades son los genes, se expresa mediante la síntesis de proteínas. Para que un organismo pueda contener y utilizar información es necesario una molécula capaz de almacenar información, producir copias idénticas de sí misma, ser leída, expresando su información. En los seres vivos, esa molécula es el ADN. La información está almacenada en la secuencia de nucleótidos. Pueden copiarse gracias a la complementariedad de bases y se expresa mediante la síntesis de proteínas en los ribosomas.